Mi nombre es María Acale Sánchez y soy catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. En España tenemos que partir de la definición que da el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral, que establece que la víctima de la violencia de género es la mujer que está o estuvo casada o unido sentimentalmente a su agresor con o sin convivencia. Esta definición de víctima de violencia de género limita mucho la modalidad de violencia de género a la que se está refiriendo, porque España todavía no ha modificado el artículo 1 de la Ley Integral para adaptarse a lo establecido en el Convenio de Estambul, que prevé que existen modalidades de violencia de género que se producen dentro de la familia y en el ámbito de la pareja, la violencia de género doméstica, pero también existen otras modalidades de violencia de género fuera de la familia, que son todas aquellas que tienen que ver, pues por ejemplo, con el sometimiento forzado a condiciones de prostitución o a matrimonio forzado, en definitiva, otras conductas en las que el sujeto activo y el sujeto pasivo no se conocen. El artículo 1.2 de la Ley Integral amplía la víctima de la violencia de género a los hijos y a las hijas de la mujer que está sufriendo los actos de violencia, siempre y cuando la madre también sufre violencia. Es decir, si se trata de un caso de violencia doméstica en la que la madre de los niños o las niñas no sufren actos de violencia, pues no entraría dentro del concepto de violencia de género, sino que sería un concepto de violencia doméstica distinto y por tanto fuera del ámbito de la Ley Orgánica 1/2004. Nuestro ordenamiento jurídico creo que puede tener varios grupos de delitos, ¿no? Y en primer lugar, nuestro referente tiene que seguir siendo, por razón de la materia, la Ley Orgánica 1/2004, que se limitó a modificar la pena de una serie de delitos, que son los delitos de lesiones, maltrato singular, amenazas, coacciones. También modificó la pena del quebrantamiento de condena, pero en un sentido que no nos interesa. Por tanto, nos quedamos con estos 4: lesiones agravadas del artículo 148, maltrato singular del artículo 153, amenazas leves del artículo 171 y coacciones también leves del artículo 172.2. Estos son los delitos que, estrictamente hablando, tienen prevista una mayor pena cuando el sujeto activo sea el marido que está o estuvo, o el hombre que está o estuvo casado o unido sentimentalmente a la mujer. Estos son los delitos que tienen la letra de la ley sexuada. Amenazas, maltrato y coacciones tienen una pena de prisión de 6 meses a 1 año, además de otras penas complementarias de trabajo en beneficio de la comunidad e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, mientras que las lesiones agravadas del artículo 248 están castigados con una pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo a la gravedad de los hechos. Hay una tanda de delitos nuevos, los de última generación, me gustaría denominarlos así para referirnos a ellos, que son muy interesantes, que son todos aquellos que han llegado al Código Penal después del año 2004, en particular en el año 2015, en el que han aterrizado en el Código Penal, por ejemplo, el delito de stalking, que es una modalidad de acecho, de persecución, que tiene una previsión específica de cuando se trate de sujetos relacionados por relaciones de pareja, pero no se dice el hombre que persiga a la mujer, sino se dice el que, y la víctima es indefinida. El delito de matrimonio forzados podemos decir que también es una modalidad evidentemente de violencia de género, porque quienes son forzadas a contraer matrimonio sin su consentimiento son mujeres. Algunas modalidades de delitos contra la intimidad. En definitiva, hay una segunda tanda de delitos de violencia de género que no tienen incorporado el sexo del sujeto activo y del sujeto pasivo. Desde el Ministerio de Justicia se ha instado ya a una reforma nueva del Código Penal. Esta reforma nueva del Código Penal, ¿qué finalidad va a tener? Evitar más la discrecionalidad judicial. En este caso yo diría que las leyes de reforma del Código Penal para adaptarlos al momento actual en el que vivimos me parecen positivas. Por ejemplo, la sumisión química, ¿no? Es un concepto que evidentemente en el delito de violación o en el delito de abusos sexuales
que vienen de los códigos penales del siglo XIX, pues no se podía hacer referencia a la sumisión química, porque nos hemos enterado ahora que es que hay una modalidad de doblegar el consentimiento de la víctima, que es suministrándole una sustancia, una droga por una noche. Entonces, esos conceptos tan nuevos o se incorporan al Código Penal o dan lugar, las primeras sentencias, ¿verdad?, a que haya algún desfase. Por tanto, creo que hay veces que es necesaria la reforma del Código, pero otras veces no es necesaria la reforma del Código. Es necesaria que el criterio de quienes interpretan el Código Penal se adecue a la mayoría de la sociedad. Estamos preocupados por qué datos de la víctima hay que mostrar en la imagen. Yo creo que hay que tener en consideración la Ley de Protección de Datos, no el Código Penal, sino Ley de Protección de Datos. Y evidentemente hay que tender a guardar cuanta mayor cautela posible, mejor, porque el riesgo que corren muchas víctimas es que después de sufrir una agresión, precisamente cuando en la televisión sale el barrio, el número de la calle, pues estamos vulnerando la intimidad y esa víctima puede sufrir mucho más por el tratamiento mediático que por el propio delito que ha sufrido, con lo cual puede haber muchas víctimas que digan esto ha pasado en este caso, me pasa a mí y yo no denuncio. Si quieres analizar la protección de la intimidad en el Código Penal, ¿no? En este sentido, uno de los últimos delitos que se ha incorporado al Código Penal en el año 2015, que está castigado en el artículo 197.7, los delitos contra la intimidad y la propia imagen son súper numerosos, ¿no? En 197.7, para que te hagas una idea del montón de delitos que hay, ¿no? Pues en los delitos contra la intimidad se ha incorporado en el año 2015 una modalidad para hacer frente precisamente a la divulgación de imágenes grabadas con consentimiento de la víctima y cedidas sin el consentimiento de la víctima. Intentaría ser siempre respetuosa con los datos tanto de la víctima como del autor del delito, porque estamos en una fase, yo lo entiendo, que cuando se produce un asesinato o se produce una violación, los medios de comunicación actuáis ¡pum!, inmediatamente. Pero reitero la idea, no sé si eso qué es lo que proporciona, qué es lo que añade a la noticia, el conocer la identidad de ese sujeto que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Una de las modificaciones que ha previsto realizar del ordenamiento jurídico español el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de septiembre pasado es adaptar el concepto de violencia de género al establecido en el Convenio de Estambul, lo que ha determinado al día de hoy que, como todavía no se ha realizado esa modificación del ordenamiento jurídico, por lo menos o hasta la fecha, a efectos estadísticos, sí empiezan a computar como víctimas de violencia de género, por ejemplo, la muerte de Diana Quer. Las modificaciones que se prevén son muy interesantes, abarcan desde el ámbito de la criminalidad, por supuesto, pero abarca también el ámbito educativo, hace referencia al tratamiento en los medios de comunicación de la violencia de género. Me parece muy interesante, sobre todo, resaltar en este momento la brecha digital. Se pone el foco, se intentan focalizar sobre todo la violencia, las nuevas formas de violencia de género a través de Internet, porque durante muchos años, cuando yo era joven, ¿no?, mi padre siempre tenía la obsesión de que estuviéramos pronto en casa para tenernos protegidos, sobre todo a nosotras, mis hermanas y a mí. Estar pronto en casa y ahora es cuando empieza el verdadero riesgo, porque cuando la niña o el joven o la joven está con sus amistades en la calle, pues está divirtiendo, está acompañada de tal. Cuando se encuentra sola es cuando está en su habitación con su teléfono móvil, a través del cual le pueden estar entrando agresiones de todo tipo. El Pacto de Estado, una de las cosas interesantes que tiene es la apuesta, en primer lugar, por la prevención de la violencia de género en todas las edades, pero sobre todo focalizando la violencia de género en jóvenes.
La violencia de género a través de las nuevas tecnologías, y una tercera cuestión que supongo que ya estaba influenciada pues por los sucesos de San Fermín del año 2016, pero no solamente por eso. Una cuestión muy importante es que se incide en todo lo que tenga que ver con violencia sexual, porque probablemente la Ley Orgánica 1/2004, en la medida en que focalizó, como decíamos antes, ¿no? Solamente se centró en los delitos de amenazas, coacciones, lesiones y maltrato, pues dejó en un segundo lugar todo lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, y las agresiones sexuales se producen en un contexto de violencia de género muy frecuentemente. El Pacto de Estado, una de las cuestiones que hace es focalizar esta nueva vía de la criminalidad, ¿no? La violencia sexual, luchar contra la violencia sexual, mejorar los tipos penales en el Código Penal para hacer referencia al castigo de las agresiones, de los abusos sexuales, el acoso sexual en el trabajo, claro, porque como se intenta adaptar al Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género más allá de las 4 paredes de una familia, pues entra por tanto el acoso laboral, que es una conducta que, aunque nuestro artículo 184 no diga nada de quién es el sujeto activo ni quién es el sujeto pasivo del acoso, si analizamos la jurisprudencia veremos que yo hice un trabajo hace años, no lo he actualizado hasta este momento, pero cuando yo hice ese trabajo, el 100% de las sentencias penales que yo analicé tenían un sujeto pasivo de acoso sexual mujer y el 100% tenían un sujeto activo hombre. Que se den datos de la víctima, personalmente de la víctima o de la familia de la víctima, que no aporten absolutamente nada al hecho, sino que son datos que están ahí, datos que son, que no sé, que el periodista o la periodista, quien está cubriendo la noticia, ha conocido que esa persona tenía una relación sentimental extramatrimonial. Vamos a ir por parte, porque muchas veces al focalizar determinados datos en la noticia estamos revictimizando a la víctima, ¿no? Y la revictimización por parte de los medios de comunicación es un factor que hay que evitarlo como sea, porque es que se termina focalizando la atención en la víctima, perdemos de vista al agresor, que debería ser el agresor y no el agresor, sino los hechos cometidos por el agresor, ¿verdad? Deberían ser nuestro foco y sin embargo en muchas ocasiones pues por esa, porque quizás yo creo que con la víctima nos empatizamos todos, ¿no? La víctima es nuestra víctima. Yo quiero a la víctima del delito, tengo mucha necesidad de que se sienta bien, me gustaría darle mi apoyo. Entonces es normal volcar la atención sobre la víctima, pero no sabemos el daño que tantísimas veces le hacemos. Ahora bien, cuando ya ha pasado el momento preciso de la agresión, es cuando creo que se puede actuar con un poco más de frialdad e intentar evitar repetir esas imágenes tan dolorosas que causan mucho daño a la víctima.